6 de junio de 1944. Las costas de Normandía. 156.000 soldados aliados se lanzan contra las defensas nazis en la operación militar más grande y audaz de la historia. El destino de Europa, tal vez del mundo entero, pende de un hilo. Pero pocas horas antes, en la oscuridad de la noche inglesa, un hombre sostiene una pluma temblorosa. No está en el campo de batalla. Está solo, en su cuartel general. Y escribe las palabras que nadie quiere escribir, las palabras de fracaso. Nuestros desembarcos han fracasado en ganar un punto de apoyo satisfactorio y he retirado las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, el aire y la marina hicieron todo lo que el valor y la devoción al deber podían hacer. Si hay alguna culpa o falta relacionada con el intento, es solo mía. Este es el general Louis David Eisenhower. Y esta es la historia de una carta que casi se convierte en el epitafio de la esperanza. Una historia de coraje, no en el campo de batalla, sino en el peso aplastante del mando. Porque el verdadero valor no siempre se encuentra en el frente de guerra, sino en la soledad de quien debe decidir quién vive, quién muere y quién será recordado. Para entender por qué Eisenhower escribió esa carta, debemos retroceder, no solo semanas o meses, sino años, a un mundo al borde del abismo. En 1939, Adolf Hitler desata la Segunda Guerra Mundial. Europa cae país tras país. Polonia, Dinamarca, Noruega, Francia. Para 1940, Gran Bretaña lucha sola contra la maquinaria nazi. Parece el fin. Pero entonces, Estados Unidos entra en la guerra, y con los americanos llega un nuevo tipo de guerra. Una guerra de coalición, de diplomacia, de egos inflados y personalidades imposibles. Churchill, de Gaulle, Montgomery. Generales que han librado guerras desde antes de que algunos soldados americanos nacieran. Y en medio de todo esto, Washington elige a un hombre que nunca ha comandado tropas en combate. An official de personal. Un organizador. Alguien a quien muchos consideran demasiado amable, demasiado político. Su nombre, Dwight Eisenhower. Eisenhower nace en 1890 en Texas, pero crece en Kansas, en una familia pobre pero trabajadora. De niño, pelea. Le gusta pelear, pero también aprende algo más valioso, cómo trabajar con otros, cómo escuchar, cómo encontrar el punto medio cuando todos están gritando. Entra a West Point no porque sueñe con la gloria militar, sino porque es gratis. Allí es un estudiante promedio. Juega fútbol americano hasta que una lesión termina con su carrera deportiva. Se gradúa en 1915, y lo que sigue es nada. 2 décadas de anonimato. Mientras otros oficiales ven acción en la Primera Guerra Mundial, Eisenhower entrena reclutas en Texas. Se pierde la guerra. Durante los años 20 y 30, trabaja como asistente de generales más famosos. Redacta memorandos. Planifica ejercicios. Es bueno en eso. Muy bueno. Pero no es glamoroso. Para 1941, tiene 50 años. Sabe que su ventana para hacer algo importante se está cerrando. Y entonces llega Pearl Harbor. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 transforma todo. Estados Unidos entra en guerra. Y de repente, el ejército necesita organizadores, planificadores, alguien que pueda coordinar la logística imposible de enviar millones de hombres y toneladas de equipo a través del Atlántico. Eisenhower es ascendido. 1 vez, 2 veces, 3 veces. En 18 meses, pasa de teniente coronel a general de 4 estrellas. No porque sea un brillante estratega de campo, sino porque puede hacer que personas imposibles trabajen juntas. Y esa resulta ser la habilidad más importante de todas. En 1942, Eisenhower es nombrado comandante del Teatro de Operaciones Europeo. Su trabajo, coordinar con los británicos, planificar la invasión de Europa. Pero primero, África del Norte, luego Sicilia, luego Italia. Cada operación es una pesadilla de coordinación. Británicos que desconfían de los americanos. Americanos que desconfían de los británicos. Generales que se odian entre sí. Eisenhower sonríe. Escucha, aplaca egos. Y de alguna manera, funciona. Las tropas aliadas avanzan. Mussolini sí. El sur de Italia es liberado. Y aunque el progreso es lento, sangriento, los aliados están ganando. Pero todos saben que la verdadera prueba aún está por venir. La invasión de Francia.
La apertura del segundo frente que Stalin ha estado exigiendo durante años. La operación que podría terminar la guerra, o prolongarla por años. Y en diciembre de 1943, Eisenhower recibe la noticia. Él será el comandante supremo. Él dirigirá la invasión. Operación Overlord. Planificar el día D es como intentar resolver un rompecabezas de 1.000.000 de piezas mientras alguien te dispara. Cada detalle importa. Cada error puede costar miles de vidas. ¿Dónde desembarcar? Normandía es elegida sobre el paso de Calais porque está menos defendida. Pero eso significa que las playas están más lejos de los puertos que los aliados necesitarán capturar. ¿Cuándo atacar? Las mareas deben ser correctas para los desembarcos. La luna debe brillar lo suficiente para los paracaidistas. Las condiciones meteorológicas deben cooperar. Hay solo unos pocos días al mes donde todo se alinea. ¿Cuántas tropas? ¿Cuántos barcos? ¿Cuántos aviones? Los números son astronómicos. 5.000 barcos. 1.000 aviones. 156.000 hombres solo en el primer día. Es la mayor invasión anfibia jamás intentada. Y sobre todo esto, Eisenhower debe mantener el secreto. Los nazis saben que viene una invasión, pero no deben saber dónde ni cuándo. Los aliados montan una campaña de engaño masiva, creando ejércitos fantasma, filtrando información falsa, construyendo tanques inflables para confundir a la inteligencia alemana. Funciona. Hitler cree que el ataque principal vendrá en Calais. Mantiene sus mejores tropas allí, esperando una invasión que nunca llegará. Pero incluso con todos los planes, todos los preparativos, Eisenhower sabe la verdad. Nadie puede predecir qué pasará cuando las rampas de los barcos de desembarco se abran y los hombres carguen contra las ametralladoras nazis. La historia militar está llena de desembarcos que terminaron en masacre. Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Dieppe en 1942, donde los canadienses fueron destrozados en las playas francesas. Eisenhower ha leído los informes. Conoce las cifras. Algunos generales predicen 30% de bajas. Otros dicen 50%. Algunos dicen que podría ser peor. Y si falla, si las tropas son arrojadas de vuelta al mar, no habrá segundo intento. No por años. Tal vez nunca. Los aliados no tienen los recursos para montar otra operación de esta escala. Todo depende de un día. Un día en junio. 5 de junio de 1944. La invasión está programada para la mañana siguiente. 150.000 hombres están a bordo de barcos en el Canal de la Mancha, esperando la orden de zarpar. Y entonces llega el informe meteorológico. Tormenta. Vientos fuertes. Olas altas. Cielos nublados. Las condiciones son pésimas. Los meteorólogos dicen que intentar un desembarco en estas condiciones sería un suicidio. Los barcos pequeños se hundirían. Los bombardeos aéreos serían inefectivos. Los hombres se marearían incluso antes de llegar a la playa. Eisenhower se enfrenta a la decisión más importante de su vida. Puede proceder. Lanzar la invasión según lo planeado, sabiendo que las condiciones están en su contra. Arriesgar que la operación se convierta en un desastre sangriento. O puede posponerla. Pero posponer significa esperar 2 semanas hasta que las mareas vuelvan a ser favorables. 2 semanas donde el secreto podría filtrarse. 2 semanas donde la moral de las tropas podría colapsarse. 2 semanas donde todo podría salir mal. Y hay otra consideración, los soviéticos. Stalin está librando una guerra brutal en el este. Ha estado pidiendo, exigiendo, que los aliados occidentales abran un segundo frente. Si Eisenhower pospone ahora, Stalin podría pensar que los aliados están retrocediendo. Podría incluso intentar un acuerdo de paz separado con Hitler. Eisenhower reúne a SUS Commandant Superiors. Montgomery, que dirigirá las fuerzas terrestres. Tedder, Commandant Aéreo. Ramsey, Commandant Naval. Y sus meteorólogos. De Skitten, de Baton, Montgomery, siempre cauteloso, dice que es demasiado arriesgado. Otros están de acuerdo. Pero luego, uno de los meteorólogos, el capitán James Stack, dice algo interesante. Hay una ventana. Una pequeña ventana de clima ligeramente mejor el 6 de junio. No será perfecto, pero será lo suficientemente bueno. Tal vez. Eisenhower escucha. Camina de un lado a otro. Todos lo miran, esperando. Y finalmente dice, pospondremos 24 horas. Es la decisión correcta. Pero ahora todo depende de si Stack tiene razón sobre esa ventana meteorológica. 6 de junio, madrugada.
Eisenhower no puede dormir. Ha hecho todo lo que puede hacer. Ha dado las órdenes. Las tropas están en camino. Los paracaidistas ya han saltado sobre Francia en la oscuridad. No hay vuelta atrás. Pero antes de que todo comience, antes de que el mundo cambie para siempre, Eisenhower hace algo extraordinario. Escribe una carta que nadie verá si la invasión tiene éxito. Una carta solo para el caso de que fracase. La lleva en su bolsillo. La ha escrito a mano, en un pequeño trozo de papel. Las palabras son simples, directas, devastadoras. Nuestros desembarcos han fracasado en ganar un punto de apoyo satisfactorio y he retirado las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, el aire y la marina hicieron todo lo que el valor y la devoción al deber podían hacer. Si hay alguna culpa o falta relacionada con el intento, es solo mía. Lean esas palabras nuevamente. Es solo mía. No culpa a los meteorólogos por dar un pronóstico equivocado. No culpa a sus generales por no ejecutar el plan perfectamente. No culpa a las tropas. Toma toda la responsabilidad él mismo. Esta es una clase de coraje diferente. No el coraje de correr hacia las balas, aunque eso también requiere valor. Este es el coraje de la responsabilidad. El coraje de saber que si 150,000 hombres mueren, será porque tú tomaste la decisión de enviarlos allí. Piensen en eso por un momento. Eisenhower podría haber escrito la carta de otra manera. Podría haber dicho que las circunstancias estaban en su contra, que el clima no cooperó, que hizo lo mejor que pudo dadas las opciones imposibles. Y todo eso habría sido verdad. Pero no, él escribe, es solo mía. Y hay algo más notable en esa carta. Miren el tiempo verbal. Nuestros desembarcos han fracasado. Presente perfecto, como si ya hubiera sucedido. Eisenhower está escribiendo sobre el futuro como si ya fuera el pasado. Está viviendo mentalmente el peor escenario posible antes de que haya comenzado siquiera. Esta es la carga del mando. Esta es la soledad del liderazgo. No es la gloria. No son los desfiles. Es estar solo en una habitación, en la oscuridad, escribiendo el epitafio de tu propia carrera, tal vez de tu propio país, y sabiendo que tienes que seguir adelante de todos modos. Pero algo más sucede esa noche. Algo que muestra otro lado de Eisenhower. Después de escribir la carta, no se queda en su cuartel general. Sale. Maneja hasta donde los paracaidistas de la 101 aerotransportada están abordando sus aviones. Estos hombres van a ser los primeros en atacar. Van a saltar en la oscuridad sobre territorio enemigo, detrás de las líneas alemanas. Muchos de ellos morirán antes del amanecer. Lo saben. Eisenhower lo sabe. Camina entre ellos. Les habla. Les estrecha la mano. Les pregunta de dónde son. Sobre sus familias. Les desea buena suerte. Sonríe, bromea, aunque por dentro debe estar desmoronándose. Los soldados lo recuerdan décadas después. Ese momento donde el comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en Europa caminó entre ellos como si fueran iguales, como si importaran, como individuos, no solo como números en un informe de batalla. Y luego los aviones despegan. Eisenhower se queda allí, en la oscuridad, viéndolos desaparecer en la noche. Un ayudante lo encuentra después con lágrimas en los ojos. Este es el hombre que escribió la carta de fracaso. Este es el hombre que debe mantener la compostura mientras envía a jóvenes a morir. Las primeras horas del día son caóticas. Los paracaidistas están dispersos por toda Normandía. Muchos aterrizan kilómetros lejos de sus zonas de lanzamiento. Algunos se ahogan en campos inundados. Algunos son capturados o asesinados antes de poder organizarse. Pero algunos llegan a sus objetivos. Capturan puentes. Cortan líneas de comunicación. Causan confusión entre los alemanes. Luego vienen los desembarcos en las playas. Hay 5 playas. Utah, Omaha, Gold, Juneau, Sword. Cada una tiene su propia historia de horror y heroísmo. En Utah, la corriente lleva a las tropas al lugar equivocado. Pero resulta que el lugar equivocado está menos defendido. El general Theodore Roosevelt Jr., hijo del presidente, está en la primera ola. Tiene 56 años. Un ataque al corazón reciente. Una rodilla destrozada. Camina con bastón, pero insiste en ir con sus hombres. Camina por la playa bajo fuego, decidiendo sobre la marcha cambiar todo el plan de batalla. Utah es un éxito relativo. En Gold y Juno, los británicos y canadienses luchan duramente pero avanzan. Toman ciudades. Empujan tierra adentro. Las bajas son pesadas,
pero están ganando. En Sword, las tropas británicas avanzan más lejos que nadie el primer día. Casi llegan a la ciudad de Caen, un objetivo clave. Casi, pero el contraataque alemán los detiene. Y luego está Omaha. Omaha es un infierno. Las defensas son más fuertes de lo esperado. El bombardeo previo al desembarco falla, perdiendo la mayoría de los búnkeres alemanes. Las corrientes están equivocadas. Los tanques anfibios se hunden. Las lanchas de desembarco son alcanzadas antes de llegar a la playa. Cuando las rampas bajan, los hombres son cortados por el fuego de ametralladoras. Algunos nunca salen del agua. Algunos se ahogan bajo el peso de su equipo. Algunos son alcanzados antes de dar 3 pasos. Los oficiales mueren. Los sargentos mueren. Los soldados se amontonan detrás de cualquier cobertura que puedan encontrar, las delgadas barreras de madera y metal de las defensas de playa nazis. Algunos vomitan. Algunos lloran. Algunos simplemente se congelan. Por 2 horas, parece que Omaha será un desastre completo. Los informes que regresan son aterradores. Desembarcos detenidos. Bajas masivas. Soldados inmovilizados en la playa. Eisenhower, esperando en Inglaterra, recibe estos informes. Omaha está fallando. La playa más importante, la que conecta los sectores americano y británico, está fallando. ¿Es este el momento donde la carta en su bolsillo se vuelve realidad? Pero entonces, algo cambia en Omaha. No es un momento dramático. No es un discurso inspirador. Es simplemente que los hombres deciden que quedarse en la playa significa muerte segura. Avanzar tal vez también, pero al menos avanzando hay una oportunidad. Pequeños grupos comienzan a moverse. Un sargento, un cabo, un soldado raso. No esperan órdenes. Simplemente van. Corren hacia los acantilados. Encuentran caminos arriba. Comienzan a flanquear las posiciones alemanas. Es lento. Es sangriento. Pero funciona. Para el mediodía, hay soldados americanos en lo alto de los acantilados. Para la tarde, han penetrado las defensas. Para el anochecer, Omaha está asegurada. El costo es terrible. Más de 2,000 bajas americanas solo en Omaha. Pero se sostiene. Y en todas las playas, a pesar del caos, a pesar de las bajas, las tropas aliadas establecen un punto de apoyo. Para el final del día 6 de junio, 156,000 hombres están en tierra. Las playas están conectadas. Los refuerzos están llegando. El día D es un éxito. No un éxito fácil. No un éxito barato. Pero un éxito. Y la carta en el bolsillo de Eisenhower permanece sin enviar. Pero la historia de esa carta no termina el 6 de junio. De hecho, casi nadie sabe sobre ella durante décadas. Eisenhower guarda la carta. No la muestra a nadie. No habla de ella. Años después, cuando sus papeles son clasificados para su biblioteca presidencial, alguien la encuentra. Un pequeño trozo de papel arrugado con escritura apresurada. Y cuando el público finalmente la ve, se convierte en uno de los documentos más famosos de la Segunda Guerra Mundial. No porque represente victoria, sino porque representa algo más profundo. La voluntad de aceptar la derrota antes de que suceda y aún así seguir adelante. Piensen en lo que esa carta significa. Eisenhower no estaba siendo pesimista. No estaba esperando fallar, pero estaba siendo realista. Sabía que el fracaso era posible, probable, incluso, y decidió que si llegaba a ese fracaso, él no se escondería detrás de excusas. Esto contrasta marcadamente con muchos otros líderes en la historia. Líderes que culpan a sus subordinados cuando las cosas van mal. Líderes que buscan chivos expiatorios. Líderes que reescriben la historia para hacerse ver mejor. Eisenhower hace lo contrario. Antes de que haya cualquier resultado, antes de saber si vivirá en la gloria o la infamia, escribe que cualquier culpa es solo suya. Esta es la marca del verdadero liderazgo. Pero hay algo más en esta historia que debemos examinar. Un pequeño detalle que es fácil pasar por alto. Cuando Eisenhower escribe la carta, comete un error. Fecha la carta como 5 de julio cuando debería ser 5 de junio. Un error simple de un mes. El tipo de error que cometes cuando estás exhausto, bajo presión increíble, apenas durmiendo. Algunos historiadores han analizado esto. ¿Qué nos dice sobre el estado mental de Eisenhower en ese momento? ¿Estaba tan abrumado que ni siquiera podía recordar la fecha correcta? Tal vez. O tal vez nos dice algo más. Tal vez nos dice que incluso los grandes líderes son humanos. Cometen errores. Se confunden. Olvidan cosas. Y aún así,
Deben seguir adelante. Deben tomar decisiones que afectan millones de vidas, incluso cuando ni siquiera pueden recordar qué día es. Hay algo reconfortante en eso, porque significa que el liderazgo no requiere perfección. Requiere coraje, requiere integridad, requiere la voluntad de cargar el peso, incluso cuando ese peso es aplastante. Después del día D, la guerra continúa por casi un año más. Hay más batallas, más decisiones, más muertes. Eisenhower dirige la campaña a través de Francia, la liberación de París, el cruce del Rin, la carrera hacia Alemania. En cada paso, enfrenta decisiones difíciles. Avanzar rápido o consolidar. Arriesgar un empuje audaz o proceder con cautela. ¿Cuántas vidas vale una ciudad? ¿Cuántas vidas vale terminar la guerra una semana antes? Y en cada paso, lleva esa lección consigo. La lección de la carta. La lección de que si algo sale mal, la responsabilidad es suya. Esto lo convierte en un mejor comandante. Porque cuando sabes que cargarás toda la culpa por el fracaso, te vuelves muy cuidadoso con las vidas bajo tu mando. No las desperdicias. No tomas riesgos innecesarios. Cada decisión importa porque cada vida importa, pero también lo hace más audaz. Porque si vas a cargar la culpa de todos modos, bien podrías intentar ganar. No hay razón para ser tímido. No hay razón para jugar a lo seguro. Si jugar a lo seguro también puede fallar. Es un equilibrio extraño. Cuidado y audacia, pero es el equilibrio que Eisenhower encuentra. 8 de mayo de 1945. Alemania se rinde. La guerra en Europa ha terminado. Eisenhower ha ganado. Se convierte en un héroe. Des Files. Honores. Alabanza de todos lados. Churchill lo llama el arquitecto de la victoria. Truman lo llama el mejor general que Estados Unidos ha producido. Y Eisenhower acepta los elogios con gracia. Pero aquellos cerca de él notan algo. Nunca se regodea. Nunca presume. Cuando habla sobre el día D, habla sobre los hombres que lucharon, no sobre sí mismo. Habla sobre el clima que cooperó. Habla sobre la suerte. No habla sobre la carta en su bolsillo. Porque para Eisenhower, esa carta no es sobre él. Es sobre un principio. El principio de que el liderazgo significa responsabilidad. Significa estar dispuesto a cargar el peso del fracaso, incluso cuando el éxito es posible. Especialmente entonces. Después de la guerra, Eisenhower regresa a Estados Unidos como un conquistador. Se convierte en jefe del Estado Mayor del Ejército, luego presidente de la Universidad de Columbia, luego comandante supremo de la OTAN, y finalmente, en 1952, se postula para presidente de Estados Unidos. Gana fácilmente. Sirve 2 términos. Lidia con la Guerra Fría, la integración racial, la construcción del sistema de autopistas interestatales. Y a través de todo, lleva consigo las lecciones del día de la importancia de la preparación, el valor de escuchar a expertos, la necesidad de tomar responsabilidad. Hay un momento famoso de su presidencia que refleja esto. En 1960, un avión espía americano U-2 es derribado sobre la Unión Soviética. El piloto, Francis Gary Powers, es capturado. Es un desastre de relaciones públicas. Inicialmente, el gobierno de Estados Unidos niega que fuera un avión espía. Dice que fue un avión meteorológico que se desvió de su curso. Pero luego los soviéticos producen a Powers y los restos del avión. La mentira es expuesta. Eisenhower está furioso. Furioso porque sus subordinados lo pusieron en posición de mentir. Pero lo que hace después es notable. En lugar de culpar a la CIA o a sus asesores, hace algo casi sin precedentes. Asume la responsabilidad públicamente. Admite que autorizó los vuelos espía. Assume la culpa. Es el mismo principio de la carta del día de si hay culpa. Es mía. Eisenhower vive hasta 1969. Muere a los 78 años, habiendo servido a su país durante más de 5 décadas. Su funeral es un asunto de Estado. Presidentes, primeros ministros, reyes, todos vienen a presentar sus respetos. Pero tal vez el tributo más significativo viene de los hombres comunes. Los veteranos que sirvieron bajo su mando. Ellos recuerdan no solo sus victorias, sino su humanidad. Recuerdan que visitó hospitales, que conocía los nombres de soldados ordinarios, que lloró por los muertos. Y algunos, los pocos que conocen la historia, recuerdan la carta que nunca fue enviada, la carta que representa algo esencial sobre lo que significa liderar. Entonces, ¿qué podemos aprender de la carta de Eisenhower? ¿Qué significa para nosotros, décadas después?
Primero, nos enseña sobre la responsabilidad. En un mundo donde es fácil culpar a otros, donde los políticos y líderes corporativos rutinariamente desvían la culpa, la carta de Eisenhower se erige como un contraste marcado. Él no tuvo que escribir esa carta. Nadie lo habría culpado por no hacerlo. Pero lo hizo porque entendía que el verdadero liderazgo significa poseer tus decisiones completamente. Segundo, nos enseña sobre el coraje, no el coraje físico, aunque Eisenhower lo tenía también, sino el courage moral. El coraje de enfrentar el peor escenario posible y seguir adelante de todos modos. ¿Cuántos de nosotros evitamos tomar decisiones difíciles porque tememos el fracaso? ¿Cuántos de nosotros nos paralizamos por la posibilidad de estar equivocados? Eisenhower enfrentó la posibilidad de ser responsable de la mayor derrota militar en la historia americana, y aún así tomó la decisión de seguir adelante. Eso es coraje. Tercero, nos enseña sobre la humildad. Eisenhower era el comandante supremo. Tenía más poder que casi cualquier persona en la Tierra en ese momento. Podría haber sido arrogante, podría haber sido imperioso, pero en cambio, escribió una carta asumiendo toda la culpa por un fracaso que ni siquiera había sucedido todavía. Eso es humildad. Y finalmente, nos enseña sobre el liderazgo en sí. El liderazgo real no es sobre tomar crédito, es sobre asumir la responsabilidad. No es sobre la gloria en la victoria, es sobre la integridad en la derrota. Hay una escena al final de la vida de Eisenhower que vale la pena relatar. Es 1964, 20 años después del día de Eisenhower regresa a Normandía para el 20º aniversario de la invasión. Camina por las playas, visita los cementerios, mira las miles de cruces blancas que marcan las tumbas de los hombres que murieron bajo su mando. Un reportero le pregunta qué siente al regresar. Eisenhower se queda en silencio por un largo momento. Luego dice algo como esto. Cuando piensas en los miles de hombres que murieron en estas playas, hombres que nunca tuvieron la oportunidad de vivir sus vidas, de ver a sus hijos crecer, de envejecer, eso es lo que recuerdas. No la victoria. Los hombres. Esta es la carga que llevó, no solo en el día de, sino todos los días después. La conciencia de que sus decisiones costaron vidas, que cada orden que dio puso a hombres en peligro, que su éxito se construyó sobre sus sacrificios. Y esta es la razón por la cual escribió la carta, porque entendía, en un nivel que pocos líderes entienden, que el precio del liderazgo no es pagado por el líder, es pagado por aquellos que siguen. Hoy, la carta de Eisenhower está en exhibición en su biblioteca presidencial en Kansas. Es un pequeño trozo de papel, con escritura apenas legible, con una fecha equivocada, pero representa algo mucho más grande que sí mismo. Representa un estándar de liderazgo que raramente vemos hoy. Un estándar donde los líderes no esquivan la responsabilidad, sino que la abrazan. Donde no buscan excusas, sino que asumen la culpa. Donde entienden que el liderazgo es un privilegio que viene con un costo terrible. 6 de junio de 1944. 156,000 hombres desembarcaron en Normandía. Miles murieron, pero establecieron un punto de apoyo. Comenzaron la liberación de Europa. Cambiaron el curso de la historia. Y todo porque un hombre tuvo el coraje de tomar una decisión. El coraje de asumir la responsabilidad. El coraje de escribir las palabras que esperaban nunca tener que enviar. Si hay algo